Buen día, comunidad de Invierte como Tiburón. Soy Manny Castañeda y este es el pulso del mercado. En los próximos minutos revisaremos el arranque de la jornada hoy viernes 21 de agosto de 2026. Las bolsas globales se encaminan a cerrar su peor semana desde mediados de julio. Y bueno, pues hay dos temas que como saben he estado vigilando mucho y son los bonos y el petróleo. Los bonos porque nos hablan del temor que existe actualmente en la deuda a nivel mundial y en específico hemos estado cuidando Estados Unidos y el petróleo que puede evidentemente impactar el comportamiento de la inflación en el mediano y largo plazo. Y bueno, pues aunque vemos los índices en Europa y en Estados Unidos, los futuros positivos, aún así el sentimiento es de cautela. Pero vamos a iniciar ya con el análisis del día de hoy y bueno, pues como siempre, comencemos con, eh, comencemos con el mercado cambiario y como pueden ver el peso está fortaleciéndose frente a las principales monedas. Contra el dólar americano está cotizando a la apertura en 16.90, recuperando punto 27 y bueno, pues alejándose un poco de la zona de los 17 pesos. Eh, Niveles a vigilar para el día de hoy, pues evidentemente hacia abajo me parece que no tenemos una referencia tan clara en el corto plazo, pero si revisamos un poco más hacia atrás, el nivel a vigilar debe de estar entre los 16.78 y los 16.80 en caso de que siga la fortaleza del peso frente al dólar. Eh, Ahora bien, hacia arriba, pues el nivel de 17.02 se vuelve sumamente importante en este momento. Eh, ¿Por qué sigue apreciándose el peso? O más bien, ¿por qué sigue perdiendo terreno el dólar? Y como vemos en el DXY, pues ya estamos en niveles de 98 puntos, por debajo de la media móvil de 200 días y bueno, pues aparentemente con todavía espacio para seguir disminuyendo, a pesar de que RSI y MACD pues ya están prácticamente en zona de sobreventa. Bueno, pues lo que está pasando actualmente con el dólar es porque cada vez hay mayor preocupación por la deuda en Estados Unidos, que como ya lo platicamos en esta semana, ha superado los 40 billones de dólares. El déficit fiscal continúa por encima del 6% del PIB y solamente para pagar los intereses de esta pues, deuda tan grande se requieren de 1.2 billones de dólares este año. Besen nos dejó ver también esta semana una preocupación importante por parte del gobierno y evidentemente el Tesoro, y es que niveles por arriba del 5.30 en las tasas largas, pues evidentemente es un tema que le preocupa al gobierno porque eso evidentemente encarece y le quita más presupuesto para pagar los intereses de esta enorme deuda. Y eh, además de la intervención que hizo hace un par de días en los bonos en los bonos de 10 a 30 años, en los bonos largos, eh, mencionó que estaban pensando hacer recortes en el gasto para arreglar ese déficit y bueno, pues el mercado no se lo ha tomado muy en serio porque pues todo el mundo se pregunta de dónde pudieran salir esos recortes que fueran suficientes para cambiar la trayectoria de la deuda. La verdad es que pues no vemos o no ven los analistas, mejor dicho, de dónde pudiera el gobierno comenzar a hacer recortes para arreglar ese déficit y eso, bueno, pues es lo que está provocando que el dólar pierda terreno, la preocupación del tema fiscal, el excesivo endeudamiento
sugiere que efectivamente el dólar tenga que debilitarse, y como también vimos por ahí del martes, si no mal recuerdo, pues cada vez con el incremento en tasas de interés, vemos liquidaciones de bonos de largo plazo del gobierno americano, y vemos un mayor interés por algunos otros mercados como el japonés, que ya tienen tasas también pues un poco más altas, y que efectivamente los ciudadanos japoneses están regresando su dinero, están vendiendo inversiones en otras divisas para aprovechar ya las tasas que hay en Japón, y eso pues le está quitando rentabilidad e interés a los bonos. Sin embargo, a ver, va a llegar el momento donde esta preocupación haga intervenir a la Fed, seguramente como ha pasado en muchas otras ocasiones, que haga intervenir y eh, que apuntale pues, los datos macroeconómicos de ese país, y entonces esa fortaleza o esa debilidad del dólar pudiera llegar a su fin y en algún momento volver a recuperarse. Así que paciencia es el mejor aliado de las inversiones, como ya lo fue en Bitcoin y en el oro. Vamos a seguir hablando un poquito más adelante de esto, pero lo cierto es que si ya vimos que el 5.30 le preocupa al gobierno, vamos a ver hasta dónde le puede preocupar la debilidad del dólar, que eso en mercancías importadas a Estados Unidos, pues evidentemente eleva el costo para los ciudadanos cuando sus dólares compran menos ante la debilidad que puede tener. Vamos viendo cómo se va moviendo el mercado, pero más que fortaleza de las divisas, yo veo una debilidad que en algún momento tiene que intervenir, y sinceramente veo muy complicado que este sea el fin del dólar, como en algunos, pues en algunos lados se escucha que evidentemente ya viene el yuan japonés, el yuan chino, quiero ver quién empieza a transaccionar en una moneda que no tiene la liquidez que tiene el dólar. Bueno, pues vamos a seguir con el video de hoy. Materias primas, evidentemente con esa deuda tan gigantesca, el mercado está buscando valor, activos refugio esta semana, y hemos visto ya un gran repunte del oro, que como pueden ver, hoy está subiendo otra vez, 1.3 en este momento en niveles de 4.578, ya rompió la zona pivote que tanto vigilamos, ya hablamos largo y tendido en esta comunidad de inversionistas bien informados, la importancia de ser pacientes en el oro. Superó el día de ayer ya la media móvil de 200 días, hoy está en un nivel muy importante. Si llega a superar al alza los 4.620, no me queda ninguna duda de que veremos nuevamente que regresa a esta zona pivote en torno a los 4.840 a 4.900 dólares por onza. La plata subiendo el día de ayer más del 2.7, y en el premarket se ven 62,75 dólares, prácticamente en la media móvil de 200 días, siguiendo el comportamiento del oro y metiéndose a esta zona pivote. El cobre igual, aprovechando la debilidad del dólar, subiendo más del 1.8 en este momento, ya en niveles de 6.69, y en caso de continuar esto, pues no dudemos que podemos ver niveles ya de 7 dólares en los próximos momentos. Por supuesto, la fuerte tensión que hay en Medio Oriente sigue presionando los precios del petróleo, lo cual sugiere mayor inflación en en los próximos meses, y en este momento WTI subiendo más del 1%, cotizando en 87 dólares, Brent subiendo prácticamente también 1% en niveles de 92,60. Las tensiones geopolíticas en el Golfo, como ya mencioné, están llevando justo al precio del petróleo a un máximo del mes, y vuelve a poner en la mesa
y reforzando pues el impacto que va a tener en la inflación. Esto importa mucho, por supuesto, porque eh, si esto se prolonga y volvemos a estar dentro de esta zona pues, de alta volatilidad y alta preocupación, dificulta mucho el trabajo de los bancos centrales y como ya vimos en las minutas de la Fed el pasado miércoles, ya hay varios miembros que están considerando un incremento en las tasas de interés, aunque por el momento la probabilidad de que ese incremento venga en su próxima reunión de septiembre sigue siendo baja, pues si esto sigue subiendo, el precio del petróleo sigue subiendo y vemos que está impactando ya en datos inflacionarios para el mes de julio y agosto, pues evidentemente cada vez la posibilidad de que en Estados Unidos veamos un incremento, en Japón también venga un incremento en tasas de interés, se vuelve cada vez pues más posible. Entonces hay que estar muy atentos de este tema. No se ve una solución fácil en el corto plazo para este conflicto. No hay negociaciones. Estados Unidos está apretando a, a Irán en temas económicos. Aparentemente en Irán los datos que conocemos tienen una fuerte inflación en este momento, cercana al 80%, pero bueno, Irán también está aguantando el dolor, sabe aguantar el dolor y lo que ellos quieren es hacerles perder las elecciones a los republicanos como represalia a todo lo que está, todo esa presión que están recibiendo por parte de Estados Unidos. Hay que estar muy atentos a este tema. Vamos a seguir adelante. Vamos ahora con los bonos, que vemos algo de relajamiento, pero como decía en este momento, un poco de calma, pero sin que en realidad esté cambiando la tendencia. El bono a 2 años bajando el rendimiento, recuperando valor el precio de los bonos, 0.07, el de 10 años cotizando en 4.69 y el bono a 30 años en niveles de 5.24 por debajo del 5.30, que fue donde vimos a veces intervenir, que sinceramente fue un paliativo. 4.000 millones de dólares no es nada contra lo que en verdad vale el mercado de bonos. Y bueno, pues hizo que regresara el rendimiento de 30 años hasta 5.18, pero pues ya vimos que en estas dos sesiones y en esta que está abriendo, pues prácticamente se ha recuperado gran parte de este efecto que fue de muy corto plazo. Vamos a ver qué sucede, si vuelve a acercarse al 5.30 y si por fin la Fed acompaña este movimiento, que la Fed sí tendría más poder como para poder influir en la curva de rendimientos de los bonos. El bono a 10 años japonés igual tuvo un retroceso, pero recuperando algo. Quien está disfrutando también de la debilidad del oro y la necesidad de buscar refugio en otras clases de activo, pues es el mundo cripto y en específico Bitcoin, que está subiendo en este momento 5.6%, ya cotizando en $77,000. Eh, ya hablábamos durante mucho tiempo en esta comunidad, pues de que era muy importante que no rompiera este nivel de $60,000. Llegamos a revisar que inclusive si lo rompía en estas últimas sesiones, pues el siguiente nivel a vigilar estaba entre los 60 y 58,000, cosa que no sucedió, pero que si rompía este nivel de 65,000, 67,000, íbamos a ver un gran movimiento, lo cual está pasando y el día de hoy está subiendo hasta $77,000. También hablábamos que el siguiente nivel a vigilar eran los 80,000, $82,000. Va a ser muy importante ver qué es lo que pasa cuando sucede. Más temprano ya intentó probar los $80,000, pero bueno, vino un regreso sin cambiar la tendencia. Creo que la fortaleza pudiera seguir mientras el dólar continúe débil.
Ethereum está subiendo más del 2.6, muy importante. Si rompen los niveles de $2,450, podremos ver que este movimiento se puede extender hasta 2,800, hasta $3,000. Y Solana, lo mismo, nivel a vigilar para Solana, $97, 98. Si lo rompe, pues ya podemos pensar en niveles de $120. Muy interesante aquí y sumamente importante, independientemente que estemos en extrema sobrecompra. Es normal que se rompan esos niveles después de estar en etapa de consolidación, pero muy importante que están rompiendo la media móvil de 200 días, cosa que no se veía prácticamente desde octubre del 2025, para buena parte de los activos digitales. Sigo siendo muy optimista en esta parte y evidentemente el Bitcoin está siendo visto también ya por para algunos inversionistas como un valor refugio. Y cómo podemos considerar esto simplemente por las entradas que ha tenido este activo en los ETFs referenciados este valor durante la semana, y que ha sido pues de bastante volumen. Hay que estar atentos con lo que pasa evidentemente con el mundo cripto, pero bastante optimismo mientras la debilidad del dólar siga. La sesión de hoy para Asia fue pequeño ajuste para Nikkei, punto 30, Hang Seng con una excelente subida de 1.21, colocándose nuevamente por arriba de la media móvil de 200 días. También vimos una sesión positiva para el Kospi coreano, pero nada que cambie la tendencia todavía de posibles ajustes a la baja, como lo estamos viendo justo en esta gráfica diaria. La India con un ligero rebote, nada que hablar de la India. Y en Europa estamos viendo rebotes muy importantes, evidentemente pues tratando de encontrar mayor valor. La verdad es que en Europa estamos viendo datos sumamente importantes que sugieren buena rentabilidad, crecimiento en las economías de la región y pues valuaciones mucho más atractivas que el sector tecnología en Estados Unidos y en Asia, y eso evidentemente está haciendo que haya migración hacia esa región y hacia algunos valores que sugieren mayores rendimientos hacia adelante. Eh, Ahora bien, eso no descarta, por supuesto, estos ajustes que hemos visto en las últimas jornadas. En esta semana, evidentemente, sigue siendo negativo, pero estar diversificado por regiones también nos ayuda a gestionar el riesgo. IBEX español subiendo 0.80 en niveles de 19,900, K40 subiendo 0.20, Italia subiendo 0.10, Alemania 0.40, lo mismo que en Inglaterra. De este lado del charco, bueno, pues la sesión de ayer fue positiva ligeramente para Argentina. Colombia tuvo un retroceso de 0.39, ligera toma de utilidades, lo mismo que en Chile, una vela de indecisión si continúa con este rebote o se regresa. Perú con una excelente sesión, es muy probable que hoy veamos lo mismo impulsada por los metales. Y en México algo de recuperación, ya como mencionaba, está llegando a una zona, un pivote muy importante, y el mercado pues ayer tuvo una sesión positiva, alejándose del comportamiento negativo que hubo de sus pares estadounidenses. Buen rebote nos sugiere que aquí ya pudiéramos comenzar a ver estabilidad dentro del índice mexicano. Las valuaciones en muchas empresas mexicanas, la verdad es que son sumamente atractivas, y no me canso de decir que la bolsa mexicana me gusta de mediano y largo plazo. Recuerden que todo lo que digo aquí es mi punto de vista, que puede estar equivocada, no son recomendaciones en ningún sentido, y lo que hacemos en esta comunidad de Invierte como Tiburón es intercambiar ideas. Te invito a sumarte a la comunidad premium,
que ahí es donde compartimos más a fondo estos temas, donde vemos estos videos antes de que abra el mercado. Estamos forjando una comunidad de inversionistas mejor informadas. Y si aún no estás invirtiendo, pero estás muy interesado en este tema, hay un chat donde evidentemente hablamos de todo esto, pero también hay personas que me consultan por ahí porque quieren cambiar su relación con el dinero. Llevo más de 30 años asesorando personas en bancas privadas y te puedo asegurar que hay algo que te puedo compartir de toda esta experiencia durante toda mi trayectoria pues en estos temas de ayudar a las personas a crear patrimonio. Súmate a la comunidad premium. Si aún no eres parte de esta comunidad de Invierte como Tiburón, hazlo en inviertecomotiburón.substack.com. Vamos a continuar con el video. Ayer mala sesión general para los índices americanos. Russell 2000 cayendo más del 1.3%, Dow Jones lo mismo, Standard Poor's bajando 0.87 por debajo de los 7.700 puntos, Nasdaq bajó el 1% y los futuros se ven positivos. Vemos al Dow Jones subiendo 0.60, Standard Poor's 0.40 y Nasdaq 0.65. Niveles a vigilar para el Standard Poor's 500. Ese rebote que estamos viendo en los futuros es una buena noticia. Sin embargo, mientras no supere ese rebote en la zona de 7.750, me parece que es un rebote técnico. Tiene que superar la media móvil de 200 días y para pensar que pudiera haber un cambio de tendencia a la baja. Cuidado si se regresa en la jornada y si rompe niveles de 7.545, que es donde está la media móvil de 50 días, este ajuste de los últimos días se pudiera prolongar posiblemente como primer movimiento hasta niveles de 7.300. Evidentemente no sé qué es lo que va a pasar, pero es importante tener datos y posibles zonas donde puede venir el movimiento. La próxima semana hay dos eventos muy importantes. El primero es reporte Nvidia y esto nos pudiera dar, va a ser el miércoles 26 de agosto, nos pudiera dar pues tranquilidad en los mercados y sobre todo en la parte de tecnología, o bien confirmar que hay preocupación ya por esa economía circular, porque no se pueda seguir que en este crecimiento de corto plazo en las valuaciones. Recordemos que pues les estarán exigiendo estas empresas pues, no buenos reportes, sino sumamente extraordinarios, y hay que estar atentos al reporte de Nvidia el próximo miércoles. También en la reunión de Jackson Hole, vamos a ver si Kevin Warsh nos da algo más de información, y también si conocemos algún otro dato de algún banquero central que pueda ayudar a, a, a saber qué es lo que están pensando con respecto a la inflación y posibles movimientos de tasas alrededor del mundo. Va a ser sumamente importante y bueno, pues hay que estar atentos a todo esto. Evidentemente preocupa la deuda a nivel global, evidentemente preocupa la inflación y el rumbo que van a tener los bonos, y pues hay que estar atentos a esta información: deuda, bonos, inflación, que realmente es lo que mueve a todo el mercado en este momento. Tener una información más amplia, no solamente ver gráficas y una sola empresa, nos ayudan a tener un panorama más claro para la toma de decisiones, y el tener este tipo de información nos ayuda a ampliar esa base de información que nos ayude a encontrar posibles oportunidades, como lo fue todo lo que venimos platicando del petróleo, del oro, de los activos digitales, de cómo el mercado está migrando a otras regiones, y también cómo el mercado estaba migrando de tecnología a otros sectores de la economía americana que estaban mucho más rezagados y con valuaciones más bajas, como hemos visto en sesiones anteriores en otras semanas a través del Standard Poor's 500 de igual
de igual ponderación. Te mando un fuerte abrazo. Corre la voz, por favor. Vamos a hacer que esta comunidad cada vez sea más grande, esta comunidad de inversionistas mejor informados al tomar decisiones. Que tengas una excelente sesión y buen fin de semana. Hasta el lunes.